Lo dijo en la primera hora. 6 de la mañana con 28 minutos, como lo habíamos anunciado previamente. Ya se encuentra con nosotros en esta cabina Héctor Rodríguez. Él es candidato a la Asamblea por Revolución Ciudadana. Voy a dar un poquito de su perfil. Héctor, muchísimas gracias por estar aquí en la primera hora. Él es candidato, como ya lo habíamos dicho, a la Asamblea por Revolución Ciudadana. Es graduado en Ciencias Sociales aplicadas a las Relaciones Internacionales por la Universidad Católica del Ecuador. Obtuvo una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la Flaxo. Tiene un doctorado en Política Pública y otra maestría en Innovación por la Universidad de Barcelona. Fue profesor de Política Pública en la Universidad Internacional, también del Ecuador y el IAEN. También ocupó cargos como director ejecutivo de la Agencia, asesor en Semplades, presidente del IESE y exgerente de Yachay. Muy buenos días, candidato. Nuevamente, entonces, le quiero preguntar, ¿por qué ahora candidato a la Asamblea Nacional? Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Creo que es necesario elevar el debate público y darle no solamente tinte, sino trasladar las soluciones pensadas en la academia hacia los asuntos más importantes del Ecuador. Nos estamos desangrando de una crisis de violencia absolutamente histórica, sin precedentes en el Ecuador. Tenemos una crisis de carácter financiero, una crisis de carácter productiva. No necesitamos improvisaciones en la Asamblea, necesitamos gente que tenga preparación, gente que tenga experiencia en el sector público y que tenga la capacidad de trasladar las ideas de la gente hacia la Asamblea Nacional. ¿Con qué propuestas llega específicamente a la Asamblea? Bueno, varias propuestas. En el sector productivo necesitamos el acceso a un crédito barato, necesitamos generar las oportunidades y obligar a la banca a colocar crédito productivo que hoy le es esquivo a la gente. Un componente regulatorio para que tengamos 7.5% de interés, un acceso a montos adecuados, una institucionalidad que cubra el riesgo de la banca con un fondo permanente para el emprendimiento, para la innovación, para el desarrollo de nuevos emprendimientos, que la sociedad sea capaz de cobijar al emprendedor durante sus 3 primeros años con un fondo de riesgos primero, pero también que le dé el igual tratamiento que se le da al inversionista grande, que es la exención de impuestos durante los primeros años, incluyendo la patente, por ejemplo, incluyendo otros impuestos como el impuesto al valor agregado o el impuesto a la renta, que guardando umbrales, por supuesto, tenga la posibilidad de cobijar en ese denominado Valle de la Muerte que cruzan los emprendedores. Pero desde el tema tributario, ¿se puede realizar ese tipo de cambios desde el legislativo? ¿Cuál es su propuesta en fin? La idea es apoyar el plan Impulsa que propone la candidata Luisa González como parte de una serie de iniciativas que propone la Revolución Ciudadana como parte de ese primer bloque de reformas con iniciativa del legislativo, con carácter económico urgente y que van a ser implementadas en la primera parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. Según su perfil profesional, candidato, usted ha estado relacionado muchísimo con el tema educación. En ese ámbito, ¿con qué propuestas llega a la Asamblea Nacional? Terminar la estafa académica. No es justo que el Ecuador tenga una estafa académica en ciernes cuando graduamos profesionales de tercer nivel en un año y un combo con el cuarto nivel en 6 meses adicionales. Estamos deteriorando nuestras capacidades productivas, estamos generando una distorsión en el mercado laboral y estamos pauperizando nuestras capacidades de competitividad como país. ¿A qué se refiere exactamente ahí? A que hay institutos técnicos, tecnológicos y operadores de educación superior que definitivamente venden títulos en un corto tiempo sin generar las capacidades necesarias instaladas en nuestra población. Propondría entonces una reforma, digamos, a la ley de educación superior. ¿Y volveríamos a esta calificación de universidades? Necesitamos generar un sistema de acreditación y aseguramiento de la calidad que sea lo suficientemente robusto para que invirtamos en nuestro más anhelado capital, que es el capital humano. Nosotros necesitamos urgentemente generar condiciones de competitividad como país
desde nuestro más valioso recurso. Sí se propondría entonces volver a la calificación de universidades. Más que volver a la calificación de las universidades, que es una categorización en realidad que debe hacerse, debe fortalecerse el sistema tanto de nivelación y admisión como el sistema de evaluación de los institutos técnicos tecnológicos, que hoy es incipiente. Hay una propuesta tal vez de regresar a este examen que fue tan polémico y que también fue parte, digamos, de estas reformas, incluso de un reglamento y de un decreto firmado por el presidente en ese entonces, Guillermo Lasso. A ver, fue polémico por la mediocridad de la gente de no saber distinguir de una manera técnica, que en una sociedad como la ecuatoriana es imposible que todos los estudiantes salidos de bachillerato vayan hacia la educación superior. Es necesario fortalecer con recursos primero. El sistema necesita al menos el 2.5% del PIB para poder ofertar más cupos en la educación superior, en especial en la formación técnica tecnológica. Hoy en día no llegamos ni siquiera al 1.7% del PIB, Andrea. Eso es catastrófico para la sociedad. Si necesitamos más cupos, necesitamos invertir más. Y nuevamente, entonces la propuesta sería, más allá, digamos, de esta inversión, que evidentemente es importante en la educación superior. Es necesario fiscalizar el por qué no se ha llegado a esa inversión. Entonces, también habría la propuesta, reitero la pregunta, de volver al examen ser bachiller, que luego se volvió en el examen transforma. En realidad, el examen de ingreso a la universidad y a las escuelas politécnicas públicas, que era un pasaporte incluso para becas al exterior, con el grupo de alto rendimiento y demás, era un mensaje claro a la sociedad, que se evalúen para el perfil de entrada a las universidades aptitudes, no conocimientos, porque hay que reconocer las diferencias entre el sistema educativo y más aún después del COVID. Es necesario tener un examen de ingreso, como lo tienen en Estados Unidos o como lo tienen en Europa, de aptitudes y de razonamientos de distinto tipo, razonamiento numérico, verbal, de una prueba de conocimientos, por lo general desdibuja las aptitudes que tiene el estudiante para ingresar a la universidad. Por eso es necesario fortalecer el sistema de nivelación y admisión con una reforma también en el caso de la LOEI, para que el perfil de salida se ajuste al perfil de entrada de la educación superior. ¿Qué hacer con la CENESID? ¿Fortalecerla? La CENESID es un ente que ejerce la rectoría de la educación superior y que por ley está mencionada tanto en la LOES como en otros cuerpos legales. Es necesario fortalecer esa rectoría para que se alineen los entes de educación, o sea, las entidades de educación superior, y que tengan una alineación al Plan Nacional de Desarrollo. Hoy vemos disparada la oferta académica, vemos una descoordinación en los actores del sistema y un CES que está desbordado con sus capacidades en cambio de regulación y control del sistema. El control, evidentemente, es necesario que el CASES tenga un rol más protagónico, que tenga verdadera ejercicio del sistema de nivelación, el sistema de evaluación de las universidades. Hoy por hoy la CENESID se ha vuelto una oficina clientelar que no alcanza a cumplir el tema de las becas, sin siquiera certificar presupuestariamente las becas ofertadas por el gobierno, sin el presupuesto necesario para algo tan importante que es el reconocimiento de los profesores de nivel técnico-tecnológico de una carrera de docencia e investigación que necesita un escalafón docente que sea similar al de las universidades. ¿Cómo es posible que en el país tengamos profesores que no son ni de contrato ni de nombramiento y que no tengan una carrera? Es necesario fortalecer ese nicho de la población, que al menos debería absorber al 40% de la demanda por cupos en educación superior. Bien, respecto al financiamiento que usted dice debería ser alto, la inversión en recursos públicos para la educación superior, ¿qué propuestas vendrían desde el legislativo para, por ejemplo, fortalecer universidades como Yachay, que tuvo tantos cuestionamientos? Bueno, universidades como ICAM, como Yachay, como la propia Universidad de Santo Domingo necesitan recursos frescos. Hay un fondo permanente de fortalecimiento de las capacidades de escuelas politécnicas y universidades públicas, el denominado FOPEDEUPO, que se crea en la ley de 1994, que está siendo mal interpretado por el Ejecutivo actualmente.
hay un robo de recursos de parte del Ejecutivo hacia el Legislativo. Están interpretando la ley arteramente y no le ofrecen el proporcional que le corresponde sobre el 15% del IVA que está vigente. Lo interpretan la ley sobre el 10% del IVA que era el vigente en el momento en el que se expidió el fondo permanente, lo cual ocasiona una distorsión del 30% de los recursos aproximadamente a las universidades. Solo ahí tendríamos aproximadamente unos 300, 400 millones de dólares adicionales que se podrían entregar a las universidades y escuelas politécnicas con una interpretación que sugiere incluso una demanda ante el órgano jurisdiccional de parte de las universidades que han sido tan afectadas por este gobierno de cartón. Bien, candidato, quiero finalizar con esta pregunta. Usted fue muy cuestionado, digamos, cuando en fiscalización se hizo una revisión de lo que se había invertido en Yachay. Y pongo este contexto porque quisiera preguntarle, ¿llegar al poder, en este caso en el legislativo, sería para buscar revancha? No, de ninguna manera. El Ecuador se merece un debate técnico, político de altura. El cuestionamiento fue de personajes descalificados. ¿Cómo es posible que a un proyecto que se planteó como una política pública de largo plazo, una política de Estado, para 30 años y convertir al Ecuador con un hub de conocimiento, con un parque tecnológico que tenga una planificación para resolver problemas técnicos de nuestra industria, para que inyecte transferencia tecnológica efectiva a nuestras industrias, se le corte el presupuesto al 4º año y se pretende evaluar como que si tuviera 30? Necesitamos continuidad en ese tipo de políticas, necesitamos darle financiamiento a la transferencia tecnológica, a la innovación y al desarrollo de nuevas tecnologías en el país. Nosotros necesitamos certeza. A mí se me cuestionó por comprar cinco autos en $125,000 cuando eso era lo que proponía el propio portal de compras públicas. Se me acusó que era uno, no leyeron ni siquiera el contrato. No, en este espacio, en otra radio, yo mostré el contrato que ni siquiera se dignaron en revisar el objeto del mismo. O sea, decía 5 autos, no uno. Y una mediocre comisión de fiscalización, lamentablemente, fue objeto de una persecución artera sin los medios probatorios. Hoy en día nos presentamos ante la comunidad de Quito Norte, con las manos limpias y con absolutamente ninguna de las acusaciones han prosperado de parte de la Contraloría General del Estado. Candidato, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en La Primera Hora. Muchísimas gracias. Mi nombre es Héctor Rodríguez, represento a la lista 5 de Revolución Ciudadana. En la papeleta nos van a encontrar el 9 de febrero y aspiro a contar con el favor del voto de los oyentes. Muy bien, así lo ha dicho usted. Entonces conversamos con el candidato Héctor Rodríguez, candidato a la Asamblea por la Revolución Ciudadana. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.